Hoy abrimos el año, iniciamos con nuestro primer programa de este año, continuando con un tema verdaderamente de lujo, que el programa pasado resultó apasionante: Oxígeno y Vida, segunda parte. Pero antes de entrar en este extraordinario tema, démosle la bienvenida a nuestro invitado, también de lujo, el doctor Cuauhtémoc Sánchez Rodríguez. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su presencia. Edwin, como siempre, es un placer estar contigo y con todo el auditorio, que es nuestra primera prioridad. Así es. Feliz año a todos. Bien, pues el doctor Cuauhtémoc Sánchez Rodríguez, él es maestro en ciencias y maestro en salud pública, es subdirector del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, es jefe del área de medicina hiperbárica de los hospitales tanto Orán como del Hospital del Centro de Especialidades Médicas, profesor titular de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor asociado de la Michigan State University, es miembro del comité ejecutivo de varias instituciones, la American College of Hyperbaric Medicine, International Hyperbaric Medicine Association y la American Board on Wound Healing, y es director ejecutivo de la red de emergencias de DAN, lo que es Divers Alert Network, los buzos, ¿verdad? Esta organización de buzos en Latinoamérica. Bien, pues muchísimas gracias. Y ya para entrar en tema, antes de darle la palabra al doctor, permítanme por favor recordar un concepto, una idea que el doctor Cuauhtémoc Sánchez expresó el programa anterior, que a mí en lo personal me impactó, se me quedó incluso como una tarea permanente de reflexión, esta idea, que fue la capacidad de ver al oxígeno como una ventana para entender y conocer no solo nuestro organismo, nuestra salud, nuestras enfermedades, no solo para entender la vida en la Tierra, aquí en el planeta, para entenderlo, para comprenderlo, sino al universo mismo y a los universos que nos rodean. Estos universos que están fuera de nosotros y aquellos que nos mencionaba también el doctor, que están, universos reales que están dentro de nosotros. Háganos todas sus preguntas y comentarios a través de Facebook. Hasta ahí mi comentario, y ahora sí le damos la palabra a nuestro invitado y le solicitamos un muy breve resumen a manera de recordatorio para ubicar a nuestros amigos sobre el pasado programa, que es continuación de Oxígeno y Vida, primera parte, para entrar de lleno al programa de hoy con el que iniciamos 2019. Doctor. Bueno, lo primero es contestando dos comentarios del señor Aceves de aquí de Mérida y de la señora Jazmín Rubio de Chetumal, en donde comentan de lo poco que hablamos de oxígeno en la vida. Lo damos por hecho, como el tiempo, como el sol que sale todos los días por el este y se oculta por el oeste, o como el viento, o como el mar, ¿no? Y para el ser humano y para la vida en la Tierra no hubiera podido existir esta vida como la conocemos si no se hubiera generado hace 3.5 miles de millones de años vida y posteriormente hace 2.000 millones de años oxígeno por las cianobacterias, que fue un resultado de su metabolismo, pero que fue un gas que eliminó toda la vida en la superficie de la Tierra, exceptuando dos tipos de células, las que utilizaban nitrógeno, que se fueron adentro de la Tierra y que ayudan mucho a las raíces de las plantas, y las que usaron sulfuro, que se fueron al fondo del mar y que todavía existen en estas salidas de agua caliente y sulfurosa en el fondo del mar. Y tardó la vida, o los seres, los procariotas, que eran las células antiguas o más básicas, tardaron 1.000 millones de años en poder usar el oxígeno a su favor. Y una vez
que lo pueden utilizar a través de dos elementos claves en las plantas, los cloroplastos, y en el ser humano, las mitocondrias. Una vez que hubo energía disponible con esa cantidad, lo primero que hubo fue división sexuada, ¿no? Antes las especies perduraban por mitosis, que quiere decir que de una célula madre única se van a dividir a dos idénticas y que una vez en cada 1.000.000 de estas reproducciones habría un cambio genético una mutación que podía o no ser favorable para la evolución de la especie. Es un proceso muy lento de evolución. Y en la meiosis, en donde dos células con diferente sexo se unen, hay un intercambio genético, como en todas nuestras células, y de ahí se puede dividir y la evolución ocurre mucho más rápido. Entonces, una vez que hubo energía para la división sexuada, fue entonces que se pudo dar primero la especialización de las células, lo segundo, los seres multicelulares, y lo tercero, la división en las 5 grandes especies que tenemos. El oxígeno jugó ese papel, esa forma de reproducirse la vida. Sí, el oxígeno y la posibilidad de poder utilizar oxígeno a nuestro favor en ese sistema. Entonces, sin duda es lo que determinó que hubiera el mundo como lo conocemos y que hubiera habido especies. Toda la evolución de la Tierra, hablando de la vida en la Tierra, a partir de ese momento depende de oxígeno, todas, exceptuando muy poquitas especies, ¿no? Hay algunas especies como las arqueas que todavía sobreviven, arqueas que son células muy antiguas, estamos hablando entre 3.5 miles de millones de años a la fecha, y de estas células algunas todavía no requieren oxígeno. Sin embargo, todas las demás, incluyendo las bacterias anaeróbicas que le llamamos, requieren tener una capacidad de oxígeno. Lo importante es recordar que si el oxígeno, o tardamos 1.000 millones de años de oxígeno de vida en la Tierra para poder utilizar el oxígeno a nuestro favor, tuvimos que desarrollar algo que nos permitiera utilizarlo. Y ese sistema es el sistema antioxidante, ¿no? Lo primero fue utilizarlo a nuestro favor para hacer energía, y lo segundo, o lo primero al mismo tiempo, es cómo sobrevivo en una exposición a él, al oxígeno, sin que me cause daño, y eso fue muy probablemente una de las primeras sistemas enzimáticos protectores, se llamaba la superoxidismutasa, que tiene 3 familias y que es muy importante. Una de ellas es intramitocondrial para mantener este balance dentro de la mitocondria, que es quien produce todo este proceso, o que sería el dínamo de la célula, y que curiosamente están los 3 genes que la producen, están en el cromosoma 21. La sobrevida o no de una translocación del cromosoma en el síndrome de Down depende de si en la parte funcional tiene uno la capacidad de producir por lo menos 2 de las 3 superoxidismutasas. Si nomás que queda con una, no hay sobrevida del producto. Tan importante es en alguna aberración genética, un cambio genético que esto. Y luego se desarrollaron las catalasas, las peroxidasas, NRF2, otros sistemas no enzimáticos como el glutatión y la cisteína. Sin embargo, lo importante es entender que la atmósfera de la Tierra, de 10 kilómetros de altitud, que siempre mantiene actualmente 21% de oxígeno, ha ido variando en tiempo de la concentración de oxígeno, y la vida ha sido impactada no solo por esto, sino porque todas las 4 extinciones grandes de especies que ha habido es cuando el oxígeno cayó por debajo de 16%, que es hipoxia para el ser humano, o 10% de lo que había anteriormente, incluyendo el meteorito de Chicxulub. Y la otra cosa que se asocia con el oxígeno son los cambios climáticos. El calentamiento siempre disminuye el oxígeno, el enfriamiento lo eleva. Entonces, en los cambios climáticos que ha habido, épocas glaciales en la Tierra, la concentración de oxígeno sigue este cambio climático, o el cambio climático sigue la concentración de oxígeno. Hoy estamos en un cambio climático. Es muy importante, claro. Y
el cambio climático del sobrecalentamiento se debe a muchas cosas, pero gran parte es al deshielo de los círculos polares. Y uno lo piensa porque va a haber más agua y se van a inundar las Malvinas y todas estas islas que están al nivel del mar, que son maravillosas. Sin embargo, la gran concentración de metano y de dióxido de carbono está en el hielo. Entonces, nuestra concentración atmosférica de dióxido de carbono y de metano va a aumentar si se deshielan ya no nomás por los niveles de agua, sino muchas otras cosas. Y la otra que he empezado a ver es que, nos vamos a desviar un poquito del oxígeno, pero es importante, es que hay virus muy viejos y bacterias muy viejas que han sobrevivido en el hielo y que eventualmente van a exponerse otra vez a nosotros o nosotros a ellas, y que no tenemos nuestra capacidad inmunológica preparadas para ella, porque nuestra memoria inmunológica tiene una cierta sobrevida, por eso algunas vacunas requieren de tener inmunización continua, otras no, como la de la tuberculosis, que una vez que nos la ponen, ya nos olvidamos de ella. Pero esta memoria inmunológica también tiene una duración, ¿no? Entonces, yo no sé si se acuerdan ustedes que antes, por ahí de los 60, 70, probablemente el gonococo en las infecciones de transmisión sexual era muy importante, sí, y era lábil a la penicilina. Así es. Y dejó de ser a todo menos a la penicilina, porque también las bacterias tienen memoria inmunológica. Pero me regreso al tema de oxígeno. Una de las cosas que pasó en las últimas semanas en donde no nos vimos y que nosotros habíamos hablado, y que hay 5 factores muy importantes de tomar en cuenta cuando veamos cualquier enfermedad, y puede ser que cuando analicemos cualquier cuestión de nuestras vidas, no solo es el oxígeno, que es la base de la vida, sino es el tiempo, ¿no? Y sobre todo pensando en una respuesta a 3 preguntas, una de Jorge Hu de Valladolid, de Javier Álvarez de Mérida y don José Alberto Cárdenas de Tuxtla Gutiérrez, en donde decían, ¿qué puedo hacer para mejorar la oxigenación? ¿No? Entonces, déjeme decirles, si el cuerpo es un balance biopsicosocial, ¿no? Y que requiere de una alimentación y de una movilización importante, utilicemos 5 conceptos para analizarlo esto, que es el oxígeno, la primera. Para aumentar la oxigenación necesitamos dejar de ser sedentarios, mover la maquinaria, porque eso hace el recambio de todo lo que necesitamos. Considérenlo como agua en una presa, ¿no? El río limpia el agua en el cauce del río. Sin embargo, cuando llega a la presa, se asienta y se ensolva. Y hay que abrir las compuertas para que vuelva a circular, se limpia el fondo y otra vez cerrar. Claro. Bueno, esto es más o menos como el ejercicio en el ser humano. El ser humano no puede estar como una presa porque se asolva, y lo primero que se le asolvan son las arterias, ¿no? Entonces tenemos arteriosclerosis, una serie de cosas. Y ahorita lo vemos desde el otro punto de vista del oxígeno también. Lo segundo es en tiempo, ¿no? Necesitamos no solo ejercicio y metabolismo, aumentar el metabolismo para aumentar la oxigenación y el empleo del oxígeno, sino en tiempo. El tiempo es sobre todo cuando falta oxígeno. No es lo mismo que te falte en una apnea del sueño 1 minuto a que te falten 30 minutos. Hay una diferencia. Sí, y eso puede determinar la vida. Conste que la persona con mayor tiempo sin haber respirado, que tenemos conocimiento en medicina, son 90 minutos debajo del agua, sin un daño residual. En un niño, en el accidente de American Airlines, en el DC-10, que se le rompe la cola, que trae un motor, y caen al Potomac, que es el río que está afuerita de Washington, D.C., y el niño tardaron 90 minutos en rescatarlo y lo revivieron dentro de la cámara hiperbárica de la Universidad de Maryland, el centro de trauma de Adam Cowley, y durante 90 minutos estuvo ahí. Y hay una regla en el ATLS, en la atención de trauma de medicina, es que
Una persona muerta fría no es un muerto hasta que sea una persona muerta caliente. Hay que recalentarlos y hacer todas las maniobras de resucitación, porque el cuerpo con el frío baja los requerimientos metabólicos. Y ese oxígeno que se quedó acumulado puede ser suficiente para que entonces mantenga vivo el sistema y pueda recuperar su función, que es como invernan los osos y como invernan las tortugas de tierra que se entierran. ¡Qué bárbaro! ¿No? Entonces, también el tiempo va a depender del metabolismo. Muchas veces en tratamientos de infartos cerebrales, sobre todo el grupo de Olsen en Europa, ha favorecido o promovido el congelamiento del cuerpo a más o menos 32 grados, el enfriamiento del cuerpo, para evitar los requerimientos metabólicos cuando hay un infarto cerebral o la interrupción del flujo sanguíneo al cerebro, para que sobreviva el cerebro. Nosotros pensamos que es al revés, mejor hiperoxigenar el tejido para que no tenga ese problema y no tenemos las complicaciones que tendríamos con el enfriamiento severo, que es a 32, 33 grados, porque tiene otras repercusiones sobre el sistema de coagulación, sobre la neumonía, y hay problemas asociados a esto. Sin embargo, el tiempo es muy importante. Un infarto cerebral, cuando es manejado con las mejores condiciones en 6 horas, es diferente a un infarto cerebral que no se le hizo nada en 6 horas. Y después de 6 horas puede ser que no importe qué hagamos, el daño ya está hecho. Es como nosotros pensamos también, creo que lo comentamos la otra vez, es que ¿por qué los pacientes diabéticos tienen problemas con esto de los infartos? La comorbilidad del infarto o accidente o enfermedad vascular cerebral o accidente vascular cerebral, como se le dice ahora, el EBC, es mayor el impacto en los diabéticos que en los no diabéticos, ¿no? Y esto para nosotros es la cantidad de poder metabólico que tienes o de tu reserva metabólica que tiene, y lo pensaríamos como si fuera un refri. Si yo corto la luz a una casa y a todas las casas la voy a racionar, le dejo un solo contacto, ¿no? Para que puedan estar bien, ¿no? Que sería como el coma en el cerebro, ¿no? Le quito todo, pero le dejo un contacto, que es el metabolismo. Y en este caso, en la casa sería nuestro refri. Así es. Porque de ahí vamos a extraer comida, la racionamos, no comemos todo en un día y luego a ver qué pasa al otro, sino entre las células que están, o entre los seres vivos que están en la casa, la racionamos y decimos, te va a tocar, pues no la barra de chocolate, pero sí un pedacito. Es lo que permite la supervivencia. Claro, ¿no? Y la diferencia entre los diabéticos y no diabéticos es que el paciente que hace deporte y que no es sedentario y que está haciendo ejercicio y tiene una adecuada alimentación, tiene el refri lleno, incluyendo los depósitos de larga duración, que es el congelador, ¿no? Sin embargo, el diabético, su refri tiene un vaso de leche. Va a sobrevivir, pero muy poco tiempo. Y entonces después de eso tenemos un problema, porque el gran problema de la diabetes es la falta de energía o de azúcar dentro de la célula, que para eso lo hace la insulina, y que es transportador y otros transportadores ideales que necesitamos. Sin embargo, les afecta mucho. Entonces vemos que el oxígeno es clave, el metabolismo, que depende en gran parte del oxígeno, y el tiempo es uno de los otros factores. La cuarta sería la comunicación, ¿no? Estamos viviendo en un mundo de comunicación. Es impresionante la información que tenemos. Todo es comunicación, tu computadora, tu celular, los satelitales, el internet, la red, la nube, todo el mundo. A mí me impresiona cuando mi amigo y compañero de trabajo y de vida, Javier Apodaca, que tú conoces muy bien y que ha estado aquí con ustedes, de repente estudiando los genes, me dice, ven, vamos a buscarlo en la nube, y se abre, en mi computadora se abre un mundo totalmente distinto, y le digo, oye, ¿dónde estaba eso? Está allá arriba en la net. Bueno, esa comunicación existe igual en las células. Es impresionante cómo empezamos a entender que el cuerpo
no es nada más un conjunto en donde tiene un frasco donde tiene muchas canicas, que son células, y que se ven de colores muy bonitos y resplandecientes, sino que todas estas se comunican entre ellas. Por ejemplo, hay una comunicación, la comunicación más importante es, me secciono un nervio de la mano porque me corté con un cuchillo, ¿no? El estímulo para que todo el sistema de recuperación se eche a andar es local y no es de la parte proximal, o sea, no de la parte que está pegada alrededor, sino de la parte que seccioné y dice, oigan, espérenme, ayúdenme, necesito que me reconecten, ¿no? Igual harías tú con la CFE cuando ves que todas las demás casas de tu cuadra tienen luz y tú no. Y la mía no. ¿No? Entonces le hablas a ¿qué pasó? Ayúdenme, ¿no? Lo mismo hace el sistema y se integra desde ahí hasta acá arriba. Y entonces en el axón, que es, acuérdense que la célula nerviosa tiene una patita, un cuello o un tronco muy largo, un cuello, y se une al centro, a la masa grande de la neurona. Y esto se lo debemos a Ramón y Cajal, y por haber logrado con Golgi el marcaje de las neuronas con, no se querían, por cierto, con plata, ¿no? Y yo creo que dos mentes brillantísimas como el doctor Golgi y el doctor Ramón y Cajal, que no se querían nada, terminan en matrimonio de por vida, porque reciben el premio Nobel el mismo año juntos. Claro. ¿No? O sea, para que no se puedan separar. Bueno, esa es una... ¡Qué anécdota! Pero bueno, finalmente el cuello de la neurona dice, ay, necesitamos energía, entonces reproduce las mitocondrias para dar energía para poder hacer crecer el nervio hasta allá, ¿no? Terminan el trabajo y ya no necesito mitocondrias, hacen mitofagia, se desarman. ¿Y es regeneración eso? Sí, pero además, imagínate, haces y deshaces de acuerdo a los requerimientos, ¿sí? Que es impresionante. Y esto es la primera pregunta. Los niños son maravillosos, porque cuando platico con los niños, les hago esta plática a los niños a veces, me dicen, ¿y a dónde se van? Las mitocondrias que desaparecen, ¿a dónde se van? Y yo le digo, a la caja de reciclaje. Que además es cierto, nosotros tenemos un sistema muy particular que se llama tipo 1. Sí. Y se suicidamos, o antes de nacer, es más, desde que nos formamos y determinamos qué sexo vamos a hacer, empieza la apoptosis, porque nosotros cuando somos un ser todavía no diferenciado sexualmente, tenemos los dos sistemas, hombre y mujer. Sí. Cuando empieza un estímulo, dependiendo de una de las hormonas predominantes, el resto de los sistemas se absorben. Así es. Y entran en apoptosis, que es muerte celular programada. Entonces, si yo soy hombre, mis gónadas femeninas y mi útero se reabsorben, ¿no? Interdigital todavía como las ranas. Y cuando vamos a nacer, se reabsorbe. Y así mucho del cuerpo. Entonces, la apoptosis no es porque las células estén dañadas y entonces se mueren inevitablemente. Hay varios tipos de muerte que habrá, ¿no? De células. La necrosis, que es cuando la célula explota, una bomba. Uh-huh. La apoptosis, cuando lo que hace es, en la misma membrana, hace pequeñas bolsitas, ¿no? Y la autofagia, que esa lo que hace es selecciona las partes de la célula que pueden ser renovables, reciclables. ¡Qué barbaridad! ¿No? Las otras las desecha en apoptosis y esta las reusa. Esta proteína está muy bien y tiene buen aspecto, la guardo y la voy a reusar. Qué maravilla, y todo esto opera y obviamente pues no es algo que el cerebro decida qué es lo que se tiene que hacer, es... Las células en sí tienen una determinación y esto lo hacen en función de una comunicación entre todas las áreas, ¿no? Exacto. Y es impresionante porque uno cuando lo escucha o lo ve o lo lee por primera vez dice, qué sofisticación del cuerpo humano, debe de ser
la pieza más importante y más sofisticada que hay en el universo. Sí. Y de repente nosotros, igual en esta semana estaba yo leyendo una cosa que se llamaba La evolución del oxígeno, y alguien pregunta en dónde más pueden leer. Les recomiendo el libro de oxígeno de Lang, ¿no? Y hay uno que se llama Vida, Poder y Reproducción, que es de Lang también, sobre la mitocondria. Esos dos libros los encuentran en Amazon y son maravillosos. Lo único malo es que están en inglés, pero son dos libros maravillosos. Y yo leía unos artículos sobre la posibilidad de las plantas de hacer lo que nosotros hacemos como seres tan sofisticados. Y las plantas tienen un sistema ahí por ejemplo, de aguantar hipoxia, ¿no? Porque nosotros cuando de repente vemos si se inundó Tabasco, que generalmente está inundado todo el tiempo. Sí, es lo común. Es verde, ¿no? Si nosotros quedamos inundados como seres humanos durante 2 semanas, nos ahogamos. Sí, invariablemente. Las plantas no. Se mantienen, continúan. Hacen una apnea, como mantienen la respiración, y lo que hacen es, empiezan a deshacerse de todo lo que no necesitan, ¿no? Igual lo hacen cuando falta agua o falta luz. Igual. Porque los estímulos para las plantas son luz, calor, agua, oxígeno. Y si lo piensan, pues nosotros no estamos muy lejos de eso. Efectivamente. Pero ¿qué hacen? Empiezan a deshojarse. Adiós flores, primero las flores, adiós hojas, adiós semillas, y se agolpan. Se ponen circulares. Están sobreviviendo. ¿No? Están durmiendo igual que los osos, igual que las tortugas. Y eso nos lleva otra vez a que parte del metabolismo en tiempo por falta de oxígeno, a través de la gran comunicación que se establece en el cuerpo y en todos los sistemas vivos, termina cambiando de forma para mantener función. Y cuando llega el agua, la luz, el calor y todo, ya hay oxígeno, entonces la función cambia la forma. Entonces estos 5 conceptos, que son forma, función, comunicación, tiempo, oxígeno y metabolismo, están intermezclados en todo lo que vemos en el mundo vivo, ¿no? Y te sorprenderías porque hay otras cosas que hacen las plantas. Yo, por ejemplo, veo cuando llega un gusanito, ¿no?, a comerse una hoja. En ese momento, si tú le haces un sistema de medición termográfica, la planta lleva un estímulo y de repente se prende toda la planta, el sistema de alerta, y empieza a secretar una sustancia que no le gusta al gusano y se va. Hace un sistema inmune, que es lo mismo que nosotros hacemos, una respuesta inmune. Y no estamos hablando de un gusano, no estamos hablando de un animal, estamos hablando de una planta, es un vegetal. Sí, bueno, yo les digo... Y tiene esa capacidad. Sofisticado que es. ¿Sí? Tiene un sistema inmunológico y muy importante. Yo aprendí de una célula que está en la parte de adentro de los vasos sanguíneos, que es el endotelio, que es parte de un órgano de una sola espesor, de una sola capa, que hace muchísimas respuestas e información, coordina toda la información de muchas partes del cuerpo. Obviamente, si la vía de la circulación serían como las cámaras de las carreteras y los semáforos, ¿sí? Baja la velocidad el número de vehículos en un semáforo, ¿no? En lugar de que hubiera 20, hay uno, le da prioridad al otro lado. Bueno, tiene que estar en las vías de comunicación para poder sentir todo esto. Y eso es el endotelio. Pero además tiene sensores de flujo. Si baja el flujo, necesitamos más flujo para que no se quede sin sangre esta parte del cuerpo, y entonces abre el vaso. Aumenta la presión. Y hace la información, incluso cuando hay daño en el hueso manda una información que registra el endotelio y le dice: oigan, chicos, necesitamos mandar policías para allá porque se abrió una fractura expuesta, y redirige el flujo hacia eso. Si tienes frío, ¿no?, y estás expuesto al medio ambiente, tú tienes que cerrar la circulación de tus extremidades para mantener el tórax caliente y la cabeza caliente.
Es el 25% del flujo. Entonces, cuando tiene uno frío, cubrirse la cabeza ahorra más calor que cubrirse muchas otras cosas. Y los dos centros son tórax y cabeza. Por eso se te congelan las manos y los pies y el tórax no está tan frío. Y eso todo lo hace el endotelio, que es esta vía de comunicación, que es una sola capa de células. Mi hijo Camilo, que es una persona muy brillante en muchas cosas y que de repente hablamos de muchos temas, ¿no? Es muy brillante para muchas cosas. Estamos platicando sobre los hongos. Resulta que los hongos muy probablemente parte de lo que yo les acabo de decir no sea verdad, en aras de nuevos descubrimientos, porque hay hongos que, por ejemplo, el champiñón no necesita luz para crecer. Tiene unos sistemas, apaga ciertos sistemas de metabolismo y puede seguir andando sin luz, ¿no? Requiere de agua y de oxígeno, pero no de luz. Entonces, hay sistemas que pueden ir siendo selectivos dependiendo del medio ambiente en el que se relacionan. Pero hay algo que es sorprendente. Hay hongos que no requieren de oxígeno. De oxígeno, ¿no? ¿No? Y que están en ciertos lugares y que a veces llegan tiene un sistema que les permite o no apagar su requerimiento de oxígeno. Pero lo más importante es probablemente las micelas de los hongos en el bosque húmedo del norte de Oregon, del norte de Estados Unidos, de la costa oeste, que es un poco de California, pero más Oregon y Washington, que hay hongos enormes. Sí. Resulta que la micela, que es la base de los hongos, ¿no? Es una sola capa de células y el ser más grande que ha existido en la Tierra, que está en uno de estos, mide más de 235 hectáreas, que es un hongo de una sola capa de células. Es un ser. Es un ser vivo. Y si nosotros extendemos el endotelio, por ahí vamos, ¿no? ¿Se acuerdan que en el programa pasado yo decía, parte de lo más sorprendente de nuestra vida, o de nuestro existir, es cómo se formó la Tierra, ¿no? Y que nos dicen que todo surge a través de un cuerpo celeste que en el Big Bang explota, sí, y automáticamente forma 300 trillones de cuerpos celestes, ¿no? Y siempre que lo oímos o lo escuchamos, esa teoría así como, no puede ser, Diosito lo hizo y ahí nos vemos, porque no es posible que de una célula salgan 100 trillones de células. Es casi impensable. ¿Sí? Serían 100,000 millones de células. Número enorme. Bueno, pues del óvulo fecundado surgen 100 trillones de células que conforman tu cuerpo y nuestro cuerpo. Entonces nosotros somos un Big Bang. Y ese es otro universo. Ese es otro universo y por eso... Y no en el sentido literario, figurativo, sino real, en términos reales, en términos cuantitativos incluso. Y ahora entendemos que muy probablemente las pirámides de Keops y Kefren, las de Giza, las pirámides de Teotihuacán, las pirámides mayas acá, sobre todo en Chichén, pero no exclusivo de Chichén, son representaciones geométricas de un mundo que solo se puede percibir desde afuera de la Tierra. Toda su orientación y su sistema tan complicado, porque además están comunicadas entre ellas por ciertas latitudes y longitudes, solo se puede concebir desde afuera. Es como las señales de Nazca en Perú, ¿no? Que solo tienen sentido si están desde arriba. Sí. Y entonces, lo primero es, el Big Bang puede existir y lo podemos ver en representación propia de nosotros. Y lo segundo es que este origen de la vida, que hablábamos de 3.5 miles de millones de años con Luca, que es el último ser ancestro unicelular vivo que conocemos, que hubo un fósil de que data de esa fecha y por eso lo sabemos. Tiene 3.5 miles de millones de años.
Y todo esto iba todo muy bien y nos acordamos de que se enfrió la tierra y hay agua y entonces el caldo germinal de Oparin y la teoría de que en el agua surgió la vida sigue siendo muy real, ¿no? Nosotros tuvimos hace 3.5 miles de millones de agua y Marte también, pero Marte no generó su atmósfera, entonces secó y se enfrió. Nosotros mantenemos la temperatura por nuestra atmósfera y esa que tiene 21% de oxígeno. Sin embargo, en 1985 cae un meteorito en Australia, en la zona de Murchison, y que es un meteorito sólido, porque hay meteoritos que se deshacen al ingresar a la atmósfera, y sobrevivió una piedrita como de unos 10, 15 centímetros. Y cuando llega eso, pues todo el mundo, los científicos, sobre todo astrónomos y astrólogos y lo que sea que vean físicos, quieren un pedacito del pastel porque es algo de allá afuera, claro, ¿no? Entonces lo partieron, la mitad se quedó en Australia, la otra mitad se quedó en la NASA y descubrieron que adentro tenía azúcares, lípidos y aminoácidos, que fueron la base de la generación de ese caldo primordial de Oparin para que hubiera vida en la Tierra. Lo segundo es que a través de carbono 14 y de otras pruebas lo pueden fechar. La fecha de formación del meteorito de Murchison data antes de que se hubiese formado el sistema solar, o sea, hace más de 4.5 miles de millones de años. Y lo sorprendente de esto es que había 70 aminoácidos en una piedra que tenía más edad que nuestro sistema solar. Con 70 aminoácidos. En la Tierra solo hay 20. ¡Qué barbaridad! Y entonces, ¡qué extraordinario! Muy probablemente todo esto del origen de la Tierra, la vida en la Tierra, no sea como lo hemos educado, o no sea como lo estamos diciendo ahora. Claro. Porque a mí me parece que pudo haber sido muchas cosas, pero claro, estos meteoritos no son piedras inermes, o sea, sin vida, ¿no? Pueden tener un caldo o una sustancia que pueda generar, pero si antes de que se formara el sistema solar en el universo ya había 70 aminoácidos, nosotros tenemos solo 20 en la Tierra, hay que pensarse claro, seriamente de que no estamos solos. Y revisar efectivamente. ¿No? Y no sabemos qué es lo que esté pasando. Y eso, otra vez, son temas muy apasionantes, pero que lo que al mundo científico le deja es la inquietud, sí, y el cuestionamiento, ¿no? Así es. En medicina decimos que nosotros no, como médicos, cuando estudiamos no debemos de tener todas las respuestas, sino todas las preguntas o la mayor cantidad de las preguntas, y así aprende uno, ¿no? Así es. Y es como va uno creciendo en todo este sistema. Sin embargo, regresando al oxígeno, sin duda, nosotros lo hemos dado por hecho porque respiramos y exhalamos, y solamente cuando hacemos una apnea, tenemos apnea del sueño, nos sumergimos y se nos acaba el aire allá abajo, o subimos a más de 3,000 metros y nos falta aire para respirar, es que nos percatamos de lo importante que es. Así es. Sin duda hay dos cosas que creo que son súper vitales, que es una de las preguntas que me hacía Jorge Hu, si el yoga ayudaba a la oxigenación. Yo creo que debemos invitar un día a Travis Gordon, un doctor que es de la Universidad Estatal de Michigan, que está con nosotros y con el que platicamos muchísimo en muchas cosas. Pero platicando con otro de mis hijos, que es Carlos, que hace fisioterapia, estábamos platicando de la función de la fascia, que es esto que cubre los músculos, que cuando va uno a comprar carne, le quitan una capa de célula blanquita como un celofán, sí, muy duro. Efectivamente. ¿No? Muy duro. De manera lo que la gente le llama artesanal y hasta artística, sí, es como la exacto. Sí. Bueno, la fascia puede ser este sistema
de una sola capa de células de la micela, de los hongos o del endotelio, en donde las tensiones del cuerpo se están comunicando de un lado a otro. Y esto lo entendemos por la inervación proprioceptiva. La inervación proprioceptiva, para aquellos que nos escuchan, es aquella que nos permite ubicar alguna parte de nuestro cuerpo con respecto a la gravedad del piso y a nuestra cabeza. Entonces, si yo muevo mi brazo para arriba y lo extiendo, mi cerebro sabe que tengo el brazo derecho extendido hacia arriba, ¿no? Y si lo bajo y lo pongo a la altura de mis hombros, sabe que lo tengo extendido como para tomar distancia en la cola de la escuela, ¿no? Así es. Así le hacíamos. Las filas. Bueno, exactamente. Y esa inervación proprioceptiva es muy amplia en todas las articulaciones que nos permite situarnos en el espacio. Y es muy importante en la Tierra, que es la sustentación sobre los pies sobre la tierra, tener los pies sobre la tierra, porque nos da un punto de referencia para que la inervación proprioceptiva funcione. El pie desnudo, el pie... Sí, es que tú sientas la presión. ¿Y cómo lo sabemos? En el espacio se pierde mucho, porque no hay punto de referencia. Exacto. No solo se desmineralizan los huesos, que el efecto de estar presionando y en la planta del pie sobre el piso hace que se solidifique y se deposite calcio y fósforo en los huesos. En el espacio se pierde. Entonces, en más de un sentido es importante tener los pies sobre la tierra. Así es, ¿no? Y tiene un sentido de refrán. Sí, por supuesto. ¿No? Porque te sitúa en donde estás. Entonces, nuestros refranes son muy científicos y yo creo que habría que buscarles cada vez más. Pero lo importante es esto de que sin oxígeno no vives, y tú lo decías, hay que darle oxígeno a las relaciones entre sí, ¿no? Sí. Y sin duda la gran versatilidad de la vida en la Tierra se da porque tenemos oxígeno. Y no, es nuestro más grande tesoro, ¿no? Y no nos hemos percatado de qué tan ricos somos, de poder utilizarlo, poder ser especies que evolucionamos, ¿no? Poder ver todo lo de alrededor de nosotros, lo sofisticado, y que todos esos elementos permiten o funcionan porque tienen oxígeno. Por eso es que es más asombroso, es más casi inconcebible el que tengamos una cultura tan reducida, tan disminuida, un conocimiento en términos generales sobre el oxígeno. Lo que tenemos son frases hechas, lo que tenemos son frases compradas, clichés sobre la cuestión del oxígeno, la importancia del oxígeno, pero en realidad nada en profundidad, nada en sustancia. Claro. Y eso es lo que llama la atención, ¿no? Pero yo creo que nuestra actitud reduccionista del conocimiento se fue dando cuando la cantidad de conocimiento aumentó. Uh-huh. O de información o de acceso a la información aumentó. Porque a mí se me hace que dejamos de utilizar gran parte del cerebro y entonces extrajimos nada más cierta cantidad de información que queríamos utilizar o que veíamos importancia en utilizar y dejamos de cuestionar muchas más cosas. Porque uno aprende cuestionando, ¿no? Es como aprende el niño y en así repetición. Y así. Entonces empezamos a utilizar, y ya no me importa cómo funciona el lenguaje de las computadoras, sí, sino ya nomás me siento, la aprendo y es que no tengo conectividad, ¿no? Excepto cuando hay una situación crítica, cuando por una quemadura, cuando por un problema grave de diabetes o de infarto, de pronto el oxígeno puede ser la diferencia entre una vida diferente, una nueva vida, una vida con calidad, ¿verdad? Sin las cicatrices o recuperando o evitar el que mi pie diabético tuviera que ser amputado, o lo que representa el poder respirar con alguien que tiene asma o con alguien que tiene algún problema pulmonar. El valor del oxígeno inmediatamente se recupera, ¿no? Se capta, ¿no? Pero es en situación de crisis. Sí, y regreso
a tu primer comentario de la ventana del oxígeno. Después de 33 años de estar estudiando oxígeno, ya medio le entiendo, pero sí me queda claro que yo veo mi vida desde esa ventana. Así es. ¿No? Y entonces la traduzco a oxígeno. Así es. ¿No? Entonces, si tú me dices envejecimiento, yo te digo, el acto de senescencia o la senescencia celular se debe a una intoxicación crónica de oxígeno en una célula o en un sistema por estar en un medio ambiente de 21% de oxígeno. Eso envejece. Eso hace la senescencia de la célula. Y entonces me dice, oiga, pero pues, ¿no necesitamos 21% de oxígeno para vivir? Sí, claro. Pero nos vamos poniendo viejos porque nuestro sistema antioxidante, ese que hace 1,000 millones de años nos permitió utilizar el oxígeno a nuestro favor, se va deteriorando. Es un costo. Y vamos perdiendo capacidad antioxidante. ¿Cómo le podemos hacer? Me lo preguntaban, para mejorar la oxigenación. Yo les contesto, ¿cómo le podemos hacer para evitar que cuando vayamos perdiendo capacidad el oxígeno se nos vuelva tóxico? Y entonces, hacer ejercicio aumenta el sistema antioxidante más de 10,000 veces en el cuerpo. Por eso los que están físicamente aptos aguantan más lo que sea. Claro. Las cirugías, las hipoxias, todo lo demás. Y lo segundo es mantener una adecuada dieta en donde proveamos al cuerpo de los sustratos básicos de lo que requiere. Es eso, fundamental. Claro. Y había una pregunta de otra persona, de Javier, de una señorita Álvarez, en donde nos decía si el consumo de alcohol perjudica la oxigenación tisular. Dice que el alcohol tiene varias habilidades. Decía Ríos que era el mejor quitamanchas del cerebro. Y a mí esa definición de su yerberito de Ríos me acompaña desde hace más de 48 o 50 años. Sin duda, es muy importante porque ha existido en los seres humanos. Entonces, el ser humano también requiere ciertos estímulos externos que le generan dopamina, que le dan esa sensación de placer y que pueden ser tóxicos. Sin embargo, ya cuando lo traducimos a la parte de oxígeno y de daño hepático, tenemos ahí un citocromo que se llama el P450, muy parecido al que tenemos en la mitocondria, son primos hermanos, en el que en las dosis tóxicas de alcohol se va perdiendo. Y este es el que purifica la sangre cuando pasa por ahí, el que le quita mucho de los factores, el que hace el metabolismo de las sustancias tóxicas. Entonces, tener un hígado muy competente significa tener un hígado cargado de citocromos que tienen que ver con oxígeno y la posibilidad de hacer todas estas reacciones para que las sustancias tóxicas sean eliminadas del cuerpo y se excreten a través de heces o de orina o de sudor. Es una comunicación. Otra vez, todo plena, está absoluta. comunicado. Así ¿no? es. Y parte de lo que decía Roger Penrose, que es el físico profesor de Steve Hawkins, y ahorita se me fue, creo que es Hoffman, el anestesiólogo, que estaban viendo cuál era la posibilidad de la conciencia humana, ¿no? Y de acuerdo a todo lo que existe allá afuera en el universo, tiene que haber algo en el microuniverso de nosotros que sea igual, y probablemente todos esos sensores que estábamos hablando, que hay lo que le llaman en los físicos teóricos, las bandas del universo, que describió por primera vez Einstein y que se lograron poder descubrir después de muchos años, ¿sí? Sea el citoesqueleto o los microtúbulos del citoesqueleto de las células. Y entonces la oscilación de estos te permite orientarte geográficamente en tu cabeza hacia dónde vas, si vas al norte, sur, si vas hacia tu casa o no a tu casa. Y estas cosas te permiten empezar a guardar la conciencia, que no es moral, sino es universal. Así es. No es por raza, sino es porque existimos, ¿no? Y eso te conecta hacia la parte ulterior del universo, y que todo el universo, igual que la red del
la micela en el norte de Estados Unidos están interconectados y el mar está interconectado y los vientos están interconectados, no solo entre ellos, sino con el mar y las corrientes. Entonces, es muy importante entender que todos nosotros estamos conectados de dentro hacia adentro y de dentro hacia afuera, y que el oxígeno es la clave para que todo esto se mantenga. Doctor, en un minuto una recomendación a nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Hay muchas cosas, pero una de las más importantes es, para poder respirar mejor hay que hacer ejercicio. Esa sería la primera. La segunda es, después de leer uno de los reportes hace un par de años, el saludar a la gente, aumenta los años de vida por arriba de dejar de fumar, dejar de tomar y hacer ejercicio. Entonces sean más socialmente amables para que se aumente su oxigenación, no solo de sus pulmones y células, sino también de su espíritu.